Muy buenos días muchachos, este es nuestro tema de hoy, como pueden ver es el tema de trabajo. Muy bien, vamos a empezar definiendo lo que es trabajo. Realmente el trabajo en el sentido de la mecánica no es exactamente lo que entendemos en la vida cotidiana. Por ejemplo, una persona una enfermera que se dedique a cuidar a un paciente, un contador que esté haciendo pues cálculos o un vendedor, todos ellos están realizando trabajo en el sentido pues común. Pero en la mecánica no se maneja así el concepto, es un concepto muy específico. Para que se realice trabajo se requiere de dos cosas. Se requiere de una fuerza F, pero no solamente una fuerza, sino que también debe haber un desplazamiento. Desplazamiento. Le vamos a llamar delta S. Entonces se necesitan de los dos factores. Necesitamos aplicar una fuerza sobre un objeto, pero este objeto se debe mover. Si no se mueve el objeto, entonces no se puede hablar de que se realiza un trabajo. Por ejemplo, si yo agarro una piedra de 10 kilogramos y la cargo durante media hora, si no me muevo junto con la piedra, entonces realmente no estoy realizando ningún trabajo. Es necesario que haya movimiento o un desplazamiento. Realmente entonces el trabajo va a ser el producto de estas dos cosas. Por ejemplo, si yo tengo un objeto, digamos, de masa igual a 2 kilogramos y lo empujo mediante alguna fuerza, no sé, a lo mejor de 100 newtons, y lo empujo durante una distancia, un desplazamiento de 20 metros. Entonces, si el objeto se mueve, sí se realiza un trabajo. El trabajo, entonces, en principio sería la multiplicación de la fuerza por la distancia. Ok, por ejemplo, en este caso el trabajo sería igual a 100 newtons multiplicado a 20 metros por 20 metros, lo cual me daría un total de 200 newton metro. Las unidades de trabajo pues son en principio newton metro, pero esto tiene un nombre especial. Se denomina joules, 200 joules o simplemente J, ¿no? 200 J. Esa sería la unidad del sistema internacional. Entonces, como pueden ver, el trabajo pues es una simple multiplicación de la fuerza por el desplazamiento. Bueno, esa sería una primera definición. Realmente no es tan simple. Pero vamos a ver eso en el siguiente ejemplo. Si ahora yo tengo la misma caja, digamos la misma masa de 2 kilogramos, aunque noten que la masa realmente no se necesitó para nada. Lo que se necesita es el desplazamiento y la fuerza. Y le aplico igual 100 newtons, pero ahora lo aplico con un cierto ángulo. 20 grados vamos a ponerle. Ok, y el desplazamiento lo vamos a dejar igual de 20 metros. Bueno, aquí el detalle es que hay que entender que aunque hay una fuerza aplicada, no toda la fuerza realiza el desplazamiento. Perdón, el trabajo. El trabajo solamente lo va a realizar la componente que acompaña el movimiento. En este caso, la componente horizontal. Entonces, si yo quiero calcular el trabajo, tendría que sacar dos componentes. Bueno, voy a borrar el 20 grados. Para que se aprecie que voy a sacar dos componentes. La componente que acompaña al trabajo, que sería la componente horizontal, pues la vamos a llamar en lugar de fx, paralela, dos rayitas así. Y la componente que va hacia arriba la voy a llamar componente perpendicular. Entonces fíjense que la componente paralela sería igual a la fuerza por el coseno de 20, o sea es el cateto adyacente. Mientras que la componente perpendicular será igual a f seno de 20. Recuerden que la componente paralela es la que acompaña al desplazamiento y realmente es la que hace trabajo. Perpendicular. Ok, entonces el trabajo no va a ser solamente fuerza por distancia perpendicular, lo estoy escribiendo mal, sino la componente que acompaña la distancia. En este caso podemos decir que el trabajo será igual a la componente paralela,
que es f coseno de 20, f coseno del ángulo, por la distancia. Entonces el trabajo sería f por distancia y coseno del ángulo. El ángulo lo voy a poner al final. Recuerden, ¿por qué coseno? Porque es la componente que va en la misma dirección del desplazamiento. Esta fórmula es más precisa que la anterior. Entonces el trabajo no va a ser simplemente fuerza por distancia, sino que si hay un ángulo entre la fuerza y la distancia, θ sería el ángulo entre F y delta S. Si la fuerza forma un ángulo, habrá que multiplicar el trabajo por la fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Hay que multiplicar siempre por el coseno. Esta fórmula se denomina trabajo de una fuerza constante. Y es la fórmula que vamos a estar utilizando más frecuentemente. Entonces apréndansela muy bien. El trabajo es fuerza por distancia, pero por el coseno del ángulo. Ok. Una cosa importante es que, como aquí lo dice claramente, el trabajo solamente, o más bien esta fórmula, solamente se aplica si la fuerza es constante. Si la fuerza va variando, pues entonces no va a ser así el trabajo. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ok, vamos ahora a otro ejemplo. Entonces, esta fórmula básica de trabajo sea igual a F por desplazamiento por coseno del ángulo, es la que nos va a servir para calcular el trabajo. Antes de hacer el ejemplo, quiero que noten que el trabajo que se mide en joules no es un vector. Realmente es un número, es un escalar. Entonces realmente para que dé el trabajo correcto, hay que ponerle aquí, voy a modificar un poco esto, hay que ponerle valor absoluto al desplazamiento y también valor absoluto a la fuerza. Entonces realmente el trabajo va a ser el valor absoluto de la fuerza por el valor absoluto del desplazamiento por el coseno del ángulo. Eso significa que no importa si la fuerza va hacia arriba o hacia abajo, o a la izquierda o a la derecha, siempre se toma su valor positivo. Y tampoco importa si el objeto lo estás subiendo o lo estás bajando o lo mueves a la izquierda o a la derecha. El desplazamiento, que recuerden que es el vector que va de inicio a fin, se toma siempre como positivo, o más bien se toma como su valor absoluto. Entonces hay que tomar en cuenta eso del trabajo y, ojo, el trabajo entonces no es un vector, es un escalar. Es simplemente un número. Bueno, pues vamos ahora a calcular este ejemplo. Perdón. Supongamos que tengo una caja que se mueve sobre unos rieles. Es como un vagón, ¿no? de ferrocarril. Y lo vamos a desplazar un total de 5 metros. Ok, pero mientras se desplaza en esa posición en ese riel, lo voy a poner aquí como rellenado, van a estar aplicadas varias fuerzas. Por ejemplo, vamos a poner aquí F1, que va a valer 50 newtons. F2, que le vamos a poner 30 newtons y forma ángulo, ¿de acuerdo? Le vamos a poner aquí un F3, que aquí va a tener 30 grados. Ok, entonces tenemos tres fuerzas. F1, F2, F3. F3 le vamos a dar, no sé, 40 newtons. Entonces, entre las tres fuerzas, bueno, las tres fuerzas están aplicadas mientras el objeto se mueve, digamos, de la posición A a la posición B, 5 metros después. ¿Cuál es el trabajo que realizan las fuerzas? Lo podemos calcular muy fácilmente utilizando esta fórmula de trabajo, fuerza, distancia, coseno del ángulo.
Quizá la parte más complicada es encontrar el ángulo, pero tampoco es algo demasiado difícil. El ángulo siempre se va a medir entre cada una de las fuerzas y el desplazamiento, que sería esta línea. Esta línea azul, que estoy ahí remarcando, es el desplazamiento. Y respecto a esa línea se tiene que medir el ángulo. Entonces vamos a hacer una tabla para pues, facilitar el cálculo. Por ejemplo, aquí vamos a poner el valor absoluto de la fuerza. Aquí vamos a poner el valor absoluto del desplazamiento, delta S. Aquí vamos a poner el ángulo y al final vamos a poner el trabajo. Entonces fíjense, tenemos un total de 3 fuerzas, F1, F2 y F3. El valor absoluto de F1, ahí lo pueden ver en el dibujito, es 50 newtons. El desplazamiento, el objeto se va a mover 5 metros, entonces le pongo 5. Recuerden que no importa hacia dónde, siempre se toma como positivo. ¿Cuál es el ángulo entre F1 y el desplazamiento? Es decir, entre esta línea que estoy remarcando y la línea azul. Bueno, como son paralelas, realmente el ángulo es 0 grados. Entonces aquí le voy a poner 0 grados. Entonces el trabajo, que sería 50 por 5 por coseno de 0. El coseno de 0 es 1. Entonces esto me va a dar 250 joules. Ese sería el trabajo que hace la fuerza 1. La fuerza 2, que sería esta que voy a remarcar, está como hacia arriba, no sé. Esa vale 30 newtons, su valor absoluto es 30. El desplazamiento es el mismo, de hecho para todas las fuerzas va a ser el mismo desplazamiento, a menos que por ejemplo una fuerza se quitara antes de llegar a los 5 metros, pero aquí suponemos que todas duran hasta el final. ¿Cuál es el ángulo entre la fuerza 2 y la línea azul? Es 90 grados, como pueden ver es perpendicular. Entonces aquí le voy a poner 90 y hagamos el cálculo. Sería 30 por 5 por coseno de 90. Pero el coseno de 90 es 0. Entonces el trabajo es 0 joules. Ok, ahora vamos a la fuerza 3, cuyo valor absoluto le pusimos aquí 40. El desplazamiento igual va a ser 5 metros. Pero ¿cuál es el ángulo de la fuerza 3 con la línea azul? Fíjense que la fuerza 3 es esta línea que voy a remarcar. Y el ángulo que me está marcando aquí a la izquierda es 30. Pero ese no es el ángulo que me sirve. El ángulo que me sirve es entre ellas dos. Es decir, este de aquí. Muy bien. Pues si a la izquierda hay 30 grados, digo, no importa, son 30 grados, a la derecha habrá 150 grados, entonces el ángulo es 150. Recuerden que es muy importante que identifiquen el ángulo correcto. Entonces 150 grados sería el trabajo, bueno, perdón, el ángulo de la fuerza 3 y el delta S. Así es que el trabajo sería 40 por 5 por coseno de 150. Resulta que el coseno de 150 es un número negativo. Específicamente el coseno de 150 es menos 0.866. Por 40 por 5 me va a dar un total de menos 173.2. Menos 173.2 joules. Entonces aquí tengo los 3 trabajos. Ok, recuerden que el trabajo es un escalar, así es que simplemente se van a sumar directamente los 3. El trabajo total que hicieron estas 3 fuerzas sobre mi vagón que va en un riel, sería igual a 250 más 0 más, perdón, aquí sería menos 173.2. Entonces esto es igual a, déjenme hago el cálculo, 250 menos 173.2, 76.8 joules. Eso sería el trabajo total sobre este riel. Ok, bueno, entonces pueden ver que es fácil aplicar la fórmula, pero también pueden ver lo siguiente. El trabajo puede ser positivo, como en la fuerza 1, puede ser 0, como en la fuerza 2, o puede ser negativo. Existe el trabajo negativo.
Entonces vamos a establecer claramente eso. Si tenemos un objeto y hay un desplazamiento, vamos a poner desplazamiento delta S, y hay una fuerza que tiene ángulo, pero este ángulo es menor a 90 grados y mayor o igual a 0, entonces el trabajo, que recuerden que es igual a valor absoluto de la fuerza por valor absoluto del desplazamiento por el coseno del ángulo, el trabajo va a ser positivo, va a ser mayor que 0. ¿Y qué significa que el trabajo sea positivo? Básicamente tiene que ver con la dirección de la fuerza. Si la fuerza va hacia adelante, o más bien una de sus componentes va hacia adelante, el trabajo que haga será positivo. Se puede decir que F, o la fuerza, ayuda al desplazamiento. Entonces, cuando la fuerza va como hacia adelante, esa fuerza va a realizar trabajo positivo. El segundo caso sería que igual el objeto se mueve una distancia delta S, un desplazamiento delta S, y mientras se mueve hay una fuerza que va hacia arriba, o sea, es perpendicular. En este caso el ángulo es igual a 90 grados, o sea, la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares. En este caso, el coseno de 90 te va a dar 0. Entonces el trabajo, por lo tanto, te va a dar 0. Eso significa que F no ayuda. No ayuda, pero ni estorba. No ayuda ni estorba. Esa fuerza no es como, en cuestión del trabajo, pues no lo hace, ¿verdad? Entonces las fuerzas perpendiculares nunca van a hacer trabajo. Ok, el último caso es que igual el objeto tenga un desplazamiento. Pero también hay una fuerza, pero esa fuerza de alguna manera va hacia atrás. Es decir, el desplazamiento es a la derecha, pero la fuerza mientras actúa está hacia la izquierda. En este caso, el ángulo es un ángulo mayor a... bueno, vamos a ponerlo mejor así. El ángulo es mayor a 90, pero cuando mucho llega a 180. Bueno, entonces en este caso el coseno de un ángulo que esté entre 90 y 180 es un coseno negativo. Por lo tanto, el trabajo va a ser negativo también. Recuerden que la fuerza y el desplazamiento siempre se toman como positivos. Así es que el coseno del ángulo te va a decir si el trabajo es positivo, negativo o cero. En este caso, digamos que la fuerza se opone a delta S, al desplazamiento, y por eso es que se dice que su trabajo es negativo, porque se opone al movimiento. Entonces, cuando la fuerza ayuda al movimiento o su ángulo es menor de 90, el trabajo es positivo. Cuando la fuerza es perpendicular, que ni ayuda ni estorba, y el ángulo es 90 y el coseno de 90 es 0, pues el trabajo es 0. Y cuando la fuerza va hacia atrás, y eso significa que el ángulo es mayor de 90, entonces el trabajo es negativo. Esos serían los tres signos del trabajo que podemos tener. Entonces esta fórmula es muy básica: fuerza, distancia, coseno del ángulo. Pero ahora vamos a analizar un poco el caso de fuerzas variables. Ok, si la fuerza es constante podemos usar esta formulita. Trabajo es igual a magnitud de F, magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo. Pero uno puede recordar de su curso de álgebra lineal que cuando tú multiplicas la magnitud de dos vectores y el coseno del ángulo entre ellos, ese es un producto. Específicamente se llama producto punto, F punto delta S. Entonces el trabajo también se puede ver como un producto punto, o fuerza, distancia, coseno del ángulo, o producto punto de esos dos vectores. Ok, eso nos va a servir para el siguiente caso.
¿Qué pasaría si, por ejemplo, tenemos un objeto, una masa m, que se mueve, pero la trayectoria no es recta? Y todo el tiempo está actuando una fuerza, pero esa fuerza es variable, varía tanto en magnitud como en dirección. Entonces, por ejemplo, al principio es una magnitud pequeña y luego va creciendo o a lo mejor disminuyendo, y el ángulo pues no es el mismo en las dos posiciones. Esa fuerza es una fuerza variable. Entonces, ¿cómo calcular el trabajo si la fuerza es variable? Yo no puedo usar esta fórmula de fuerza por distancia coseno del ángulo, porque la fuerza va cambiando, la distancia ni siquiera es en línea recta y el ángulo también es distinto. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar un concepto del cálculo. Vamos a dividir la trayectoria en pequeños desplazamientos, pequeños vectorcitos que voy a llamar del ds, ¿no? Diferencial de distancia o diferencial de desplazamiento. Esos ds van a ser pequeñitos y son tan pequeños que se pueden considerar prácticamente puntuales, o sea, un punto. Digamos que aquí en este ds aplica una fuerza. La fuerza va a depender pues de la ubicación, va a depender de R, de la ubicación R. O sea, de ese punto donde la estoy calculando. Entonces, ahora, aquí hay un ángulo. Bueno, yo puedo decir que en ese pequeño pedacito hay un pequeño diferencial de trabajo. La fuerza que hay en ese lugar específicamente realiza un pequeño trabajo. Ese pequeño trabajo va a ser F punto ds. Ahora, si yo quiero el trabajo total, pues voy a tener que integrar, sumar todos los diferenciales de trabajo a lo largo de toda la trayectoria. Así es que el trabajo va a ser la integral de f punto ds. Esta integral se va a hacer desde el punto inicial, que le vamos a llamar punto A, hasta el punto final, que le vamos a llamar B, o sea, por toda la trayectoria. Entonces va a ser desde la ubicación A hasta la ubicación B. Bueno, no me gustó, lo voy a poner con otro color. Desde el punto A hasta el punto B. Y así es como se calcula el trabajo de una fuerza variable. Básicamente pueden ver que es lo mismo, fuerza por distancia, pero en forma de integral. Y este es un tipo integral especial que se llama integral de línea. No nos vamos a meter mucho con las integrales de línea, pero esa es la definición más exacta de trabajo. El trabajo es la integral de la fuerza en producto punto con el diferencial de desplazamiento. Bueno, vamos a ver un ejemplo de una fuerza variable, ¿no? Para que nos quede todo más claro. Ahora vamos a hablar de una fuerza variable muy específica. Fuerza variable. Y esta va a ser fuerza variable en una dimensión. Es decir, ahorita nos vamos a restringir a que el objeto se mueva en línea recta y la fuerza sea paralela al desplazamiento, no vamos a darle ángulo. Pero esa fuerza es variable, esa fuerza va a depender de la ubicación S, es decir, a lo mejor en este punto A vale algo, pero cuando lleguemos al punto B va a valer algo distinto, ¿no? Entonces es una fuerza variable que depende del desplazamiento. Entonces en este caso, el trabajo va a ser simplemente la integral de F de S y nada más. Por ejemplo, si la fuerza digamos que vale 3S cuadrada, es decir que al principio cuando se empieza a mover, suponiendo que aquí S es igual a 0, al principio la fuerza no vale nada porque es 3 por 0 al cuadrado. Y después de, no sé, 1 metro valdría 3 por 1 al cuadrado. O sea, 3. Después de 2 metros valdría 2 al cuadrado, 4 por 3, 12 newtons y así sucesivamente. Entonces, si la fuerza es 3s cuadrado, entonces el trabajo sería esta integral. La integral de 0, vamos a poner límites que inicia en 0 y va a terminar en alguna posición s.
vamos a dejar variable el límite superior de pues 3s cuadrada de s. Igual esto se integra de 0 a s. Entonces pues esta integral es muy sencilla, es 3s cúbica entre 3, así es que el resultado es igual a s cúbica de 0 a s, pues simplemente s cúbica. Entonces si por ejemplo, no sé, le damos a este objeto un desplazamiento delta s de 5 metros, entonces el trabajo va a ser igual a 5 al cubo, es decir, 125 joules. Pues así de fácil se calculan las fuerzas variables en una dimensión. Cuando son 10 dimensiones se tiene que hacer una integral de línea, esta que está aquí. Pero cuando es una dimensión es una integral sencillita, una integral normal de la fuerza, pues integrada en, pues en el desplazamiento, ¿no? Del ds. Ahora, hemos llegado entonces a la conclusión de que el trabajo para una dimensión, ojo, cuando el movimiento es en línea recta, es igual a f integral de f, que va a depender de s, ds. Desde, vamos a ponerle aquí de límites, S1 a S2. Ok, pero ¿qué significa el trabajo realmente? Bueno, podemos ver lo siguiente. Supongamos que yo tengo una fuerza variable que depende de la posición. Entonces yo podría tener esta fuerza, ¿no? Que en alguna posición vale más y en otras posiciones vale menos. Por ejemplo, en esta posición S1, pues la fuerza vale mucho. Pero en esta posición S2, la fuerza vale menos. ¿Podrían decir gráficamente qué es el trabajo? Simplemente véanlo aquí. El trabajo es la integral de esa fuerza. Por lo tanto, el área bajo la curva de la fuerza, bajo la gráfica de fuerza, es el trabajo. Entonces vamos a escribir eso que es muy importante. El trabajo es el área bajo la gráfica F contra posición. Debe ser una gráfica de fuerza con posición. Entonces, si tú tienes una gráfica de fuerza contra posición y quieres calcular el trabajo, podrías calcularlo simplemente calculando el área, que pues se puede hacer con una integral, o a lo mejor si es una figura sencilla, puedes calcularlo con formas geométricas. Bueno, entonces, en resumen, tenemos dos fórmulas de trabajo. Bueno, tres. El trabajo es igual a fuerza, bueno, vamos a ponerle bien, magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo, pero esta solamente es si f es constante. En general, si f es variable, bueno, le voy a poner constante y en línea recta, que el objeto se mueve en línea recta. Segunda fórmula, si el trabajo es totalmente variable, que no es una línea recta, ni es una fuerza constante, entonces el trabajo va a ser igual a la integral, una integral que se llama integral de línea, f.ds. Entonces es una fuerza variable en general. Ahora, si tenemos una fuerza variable en una dimensión, es decir, que el movimiento es en línea recta y la fuerza va en la misma dirección, entonces el trabajo va a ser igual a la integral de S1 a S2 de F de S directamente. Entonces, esta es para una fuerza variable, pero ojo, en una dimensión. Las que vamos a realmente estar usando son la primera, fuerza constante, y la tercera, fuerza variable en una dimensión. Bueno, todavía falta ver algo más para poder ya tener completo todo nuestro tema, y es una fuerza variable muy específica, que es la fuerza elástica.
La fuerza elástica la producen pues ay, perdón, los resortes. De hecho vamos a poner un pequeño modelo, miren. Vamos a poner un resorte que está atado a una masa M. Ok, ustedes saben que todos los resortes tienen una longitud en la que no están estirados ni comprimidos, o sea que no tienen ninguna fuerza. Esa longitud la vamos a llamar L sub 0. L sub 0 entonces se llama longitud de equilibrio. Ok, entonces digamos que esta masa está atada a un resorte y el resorte está sin estirar ni comprimir, está en su longitud de equilibrio. Ok, ahora vamos a estirar el resorte. Vamos a poner la misma masa pero un poco más a la derecha y el resorte por lo tanto está estirado. Entonces yo lo moví a la derecha y ahora tiene una distancia más grande, L. A la diferencia de distancias, esta línea azul que es un vector, o sea desplazamos la masa a la derecha, la vamos a llamar delta L. Delta L se llama desplazamiento del resorte. Delta L va a ser igual a la longitud final menos la longitud de equilibrio o de reposo. Y se llama desplazamiento del resorte. Muy bien. Ese desplazamiento puede ser positivo o negativo. Si la L final es más grande que la L inicial, la L de equilibrio, pues entonces es un delta L positivo. Pero también podría darse caso de que comprima el resorte en lugar de estirarlo. O sea que la masa esté como por aquí y el resorte esté comprimido. Entonces esta L, la L final, es más pequeña que la L inicial, que voy a marcar aquí con esta línea verde. Entonces aquí el desplazamiento fue hacia la izquierda, el delta L. Y es un delta L negativo, porque pues L final es menor que la L inicial. Bueno, aquí tenemos esta situación, ¿no? Entonces tenemos que el resorte se puede estirar o comprimir y lo que se estira o se comprime se llama desplazamiento. La fuerza elástica está dada por una ley que se llama ley de Hooke y es muy sencilla. Si nosotros movemos la masa hacia la derecha, el resorte va a aplicar una fuerza, voy a aquí marcar en verde, hacia la izquierda, esta F. Pero si nosotros comprimimos el resorte hacia la izquierda, entonces la fuerza va a ser a la derecha. Entonces la ley de Hooke dice que la fuerza es igual a, es proporcional al desplazamiento. Y esa proporcionalidad se escribe con una constante K. K y se multiplica por el desplazamiento, por delta L. Y se le pone un signo menos además. Eso es lo que dice la ley de Hooke. Es una ley muy importante. La fuerza de un resorte es proporcional al desplazamiento. ¿Y por qué el signo menos? Pues por la diferencia de dirección. Si nosotros movemos el resorte a la derecha, más bien la masa, la fuerza es a la izquierda. Si nosotros movemos la masa a la izquierda, la fuerza es a la derecha. Entonces la fuerza de un resorte es igual a menos K por delta L. ¿Qué es la K? La K se llama constante del resorte. Y se mide en newtons dividido entre metro. Por ejemplo, si tenemos un resorte cuya constante es igual a, no sé, 30 newtons sobre metro, significa que si el resorte lo queremos estirar o comprimir un metro, exactamente un metro, entonces la fuerza que te regresa va a ser de 30 newtons. Pero
Si lo estiras o comprimes da lo mismo. 2 metros, entonces la fuerza va a ser el doble, 60 newtons. Entonces por cada metro que tú estires o comprimas el resorte, entonces la fuerza va a crecer en 30 newtons. Eso significa entonces que el resorte es lineal, es decir que al doble de distancia es el doble de fuerza. Y esos resortes pues son muy importantes. Vamos a hacer una gráfica de cómo se ve la fuerza de la ley de Hooke. Voy a poner una pequeña masa en la posición de equilibrio. Este va a ser L sub 0. Y voy a poner un eje vertical aquí y un eje horizontal. El eje vertical va a medir la fuerza y el eje horizontal va a ser la posición X. Por ejemplo, aquí la masa la puse en el origen y al mismo tiempo no está estirado el resorte. Si yo muevo la masa a la derecha, entonces voy a estarla moviendo una distancia X. Y ese X va a ser igual al desplazamiento, o sea, X va a ser igual a delta L, que puede ser positivo o negativo. Entonces la fuerza es igual a menos K por X. Vamos a darle un valor a K. Digamos que K son 10 newtons sobre metro. Entonces, ¿qué pasa si yo hago comprimo o estiro la masa 1, 2 o 3 metros a la derecha, que es estirar? O bien la comprimo a menos 1, menos 2 y menos 3 metros. Bueno, si yo comprimo la masa, más bien la estiro la masa 1 metro a la derecha, la fuerza va a ser menos K, o sea, menos 10 por 1, o sea, menos 10 newtons. Entonces vamos a tener una escala aquí, menos 10, menos 20 y menos 30. Y hacia arriba le vamos a poner 10, 20 y 30. Ok, entonces, si la fuerza, si el resorte lo estiro 1 metro, entonces la fuerza es menos 10. Si lo estiro, aquí voy a marcar el punto, 2 metros a la derecha, la fuerza es a la izquierda, o sea, vale menos 20. 3 metros, la fuerza sería menos 30. Si está en el origen, en la masa, pues no hay fuerza. Si la masa la comprimo hacia la izquierda 1 metro, o menos 1 metro, mejor dicho, la fuerza es a la derecha y valdría 10. Si la comprimo 2 metros, la fuerza vale 20. Si la comprimo 3 metros, la fuerza vale 30. Entonces pueden ver que se forma una línea recta. Eso sería una gráfica de la fuerza, que es igual a menos kx de un resorte. Mientras más me aleje del origen, más vale la fuerza. Pero realmente lo que nos interesa es el trabajo. Vamos a finalizar con esto porque ya está un poco largo el video, pero son muchas cosas. Vamos a poner ahora el trabajo de un resorte. Vamos a poner la misma gráfica que teníamos aquí. Vamos a poner una fuerza que sea lineal. Esta fuerza es igual a menos K por X. Acá la habíamos puesto 10 newton metro. Entonces la escala es menos 1, menos 2, menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Y la fuerza era 10, 20 y 30. 10, 20 y 30. Y a la derecha, 1, 2, 3, la fuerza era menos 10, menos 20 y menos 30. Ok, entonces la fuerza tiene esta fórmula, menos K por X. Y ya vimos que el trabajo, si la fuerza es variable, sería igual a la integral. En este caso voy a usar X como variable, de X1 a X2, de la fuerza por X, fuerza por distancia. En este caso sería igual a la integral de x1 a x2 de la fuerza, que sería menos kx de x. Si tú haces esta integral, te queda kx cuadrada entre 2. Y evaluado quedaría menos, sería 1/2 de k
El menos pues lo tiene la fuerza, ¿no? Lo voy a poner entre paréntesis. Kx2 al cuadrado menos un medio de kx1 al cuadrado. Pues aquí sería esta sería la fórmula del trabajo de un resorte, que sería un medio de k final al cuadrado, bueno, kx final al cuadrado, menos un medio de kx inicial al cuadrado. Pongamos un ejemplo aquí. ¿Qué pasaría si yo el resorte lo muevo desde x1? Vamos a poner aquí x1 desde menos 1 y lo llevo hasta 2 metros. Es decir, que hagan de cuenta que la masa, que está aquí el resorte comprimido, la masa hago que tenga un desplazamiento desde menos 1 hasta 2. Ahí traté de ponerlo en el dibujo. Bueno, pues simplemente tendría que sustituir datos, ¿no? Es decir, el trabajo para estos valores sería igual a menos un medio de k. ¿Cuál es la x final? La x final es 2. Bueno, y la k es 10. Entonces vamos a ponerle 10 por 2 al cuadrado menos un medio de 10 por menos 1 al cuadrado, que es la k1. Como está elevado al cuadrado, pues da lo mismo que sea positivo y negativo. El primer término sería igual a, pues recuerden que hay un menos afuera, sería 2 por 2, 2 al cuadrado 4, entre 2, 2 por 10, 20. Aquí hay dos signos menos, hay que tener cuidado con, no, nada más hay uno, perdón. El menos 1 al cuadrado se hace positivo. Entonces va a quedar 20 menos, pues 1 al cuadrado es 1, por 10, 10, entre 2, 2, y sería menos 15 joules. Si yo muevo el resorte desde menos 1 metro hasta 2 metros, el resorte realiza un trabajo de menos 15 joules. Pero hay otra manera también de verlo. Miren, recuerden que el resorte lo moví desde 1 hasta 2. Y aquí se forma cierta área, que sería el área de estos dos triángulos que estoy aquí sombreando. Recuerden que también el trabajo es el área bajo la curva, o más bien dicho, entre la curva y el eje X. Aquí son dos triangulitos, entonces fíjense, el área del primer triángulo sería base, que es 1, por altura 10, entre 2, 5. El área del segundo triangulito sería la base, que es 2, pero la altura aquí es menos 20, es hacia abajo, y es un área negativa. Entonces sería 2 por menos 20 es menos 40, entre 2, menos 20. Y si sumamos estas dos áreas, ¿cuánto creen que nos da? Menos 15 joules, igual que la integral. Entonces, ese es el trabajo de un resorte. Bueno, muchachos, creo que este es el video más largo que he hecho. Ya hay bastante información, pero lo bueno es que van a tener este video pues para que lo puedan repasar cuando ustedes lo necesiten. Entonces por aquí le dejo y nos vemos en clase para ya retomar este tema. Entonces, hasta luego, muchachos. Bye.